Quiero saludar a María Teresa Valenzuela. Ella es magíster en salud pública, fue directora del Instituto de Salud Pública, es vicedecana de investigación y posgrado de la Universidad de los Andes en Chile. Doctora Valenzuela, bienvenida a la tarde. Gracias por atendernos en NTN 24. Buenas tardes, Nadia. ¿Cómo está usted? Pues aquí vamos, doctora, aquí vamos. Comienzo preguntándole, ¿el ébola puede convertirse en la nueva pandemia mundial? Creo que ningún país está inmune a poder ingresar este virus a cada uno de nuestros países, pero dado que es una infección con la cual se transmite solamente vía contacto directo, entonces tomando todas las precauciones que realmente nos ha enseñado el SIDA, ¿ya? Son las lecciones que hoy día tenemos que retomar, reforzar para todos los equipos de salud y en el intersector. Entonces, por lo tanto, creo que es difícil que efectivamente tengamos una pandemia debido a este virus. Aquí hay varios puntos que considerar. Uno, la llegada de los vuelos, o sea, primero, ¿cuál sería como la primera puerta, digamos, de entrada de un caso infectado a nuestros países de América Latina? Sería fundamentalmente vía aérea. Sin embargo, consideremos que vuelos directos desde estos países afectados de África Occidental, no existen vuelos directos hacia nuestros países de América Latina. Entonces, por lo tanto, existe un periodo de tiempo, una ventana en la cual una persona que puede venir infectada, ¿ya? Que puede venir incubando esto, puede presentar los síntomas durante el viaje. Entonces, por lo tanto, lo importante acá es la preparación de toda la gente que trabaja en las líneas aéreas, tanto azafatas como el capitán del vuelo, quienes hacen aseo en los aviones, como obviamente el personal de salud que tiene que saber distinguir un caso sospechoso antes de que realmente sea confirmado. Lo otro, por qué creo que es difícil que realmente vaya a existir una pandemia, es porque esta enfermedad, esta infección, comienza a transmitirse desde el momento que el paciente presenta los síntomas. A diferencia de otras enfermedades transmisibles que incluso en el periodo de incubación ya está transmitiendo la infección. Entonces, por lo tanto, en esta situación estaríamos frente a un caso, ¿no es cierto?, sospechoso, con fiebre elevada, por ejemplo, que es un síntoma que está en todos los casos presentes, en el cual habría que ya tomar todas las consideraciones de manejo de un caso sospechoso. Claro, dentro de ese orden de ideas que usted está exponiendo, fíjese, dos cosas me llaman la atención. Usted dice, hay que tomar medidas de prevención en líneas aéreas, con el personal médico, de enfermería, en fin. Justamente, hay una huelga ahora de personal que asea los aviones en uno de los aeropuertos en Nueva York porque están exigiendo condiciones apropiadas para poder tener acceso a estos aviones. Y por otro, hay un grupo de congresistas que le ha pedido al presidente Obama que prohíba los vuelos que vienen del África. Es decir, el miedo, que es algo humano y natural, comienza también a surtir efecto. Es decir, dentro de lo que implica el manejo del ébola, también hay que manejar el temor que la gente va a comenzar a sentir. Exactamente. Yo creo, Nadia, que aquí el rol de ustedes como periodistas, el rol de quienes trabajamos en salud y que nos ha tocado vivir distintas epidemias, pandemia incluso, la última H1N1, tenemos un rol fundamental en disminuir el estrés que hoy día está viviendo la gente que supuestamente le tocaría o le correspondería atender un paciente o que se vería enfrentado en la limpieza de aviones donde puede haber viajado una persona
enferma y que sabemos que este virus, digamos, justamente está presente en secreciones, en la orina, en las deposiciones, pero en esto claramente hay que dar los recursos y los recursos es capacitación, eso es esencial, qué hacer, cómo hacerlo y contar con los elementos de protección personal. Es decir, los guantes, aquí nadie debería realmente hacer el aseo de aviones o lugares, digamos, donde supuestamente llegue gente que puede ser sospechosa de esta enfermedad sin manejar con guantes. El lavado de manos, que antes de todo, el lavado de manos repetidamente, en cada momento estarse lavando las manos. Después el uso de guantes para hacer aseo, el uso de delantales apropiados, impermeables, el uso de mascarilla, que las únicas personas que requieren una mascarilla especial, que es esta mascarilla que se queda como muy adosada al rostro, a la nariz, a la boca, Sí. es el personal de laboratorio, ¿ya? El resto pueden ser claramente con mascarillas, estas comunes, digamos, quirúrgicas, y con botines para poder cubrirse, zapatos bien cerrados. Ahora, Entonces, estamos hablando de elementos que no son de un alto costo, pero que sin embargo todos contribuiríamos a que esto no se siga propagando. ahora, doctora Valenzuela, capacitación e información, como usted señala, son puntos muy importantes, pero el orden de los eventos en relación a los pacientes, a los enfermos de ébola en España, para algunos también en los Estados Unidos, el manejo de estos pacientes ha marcado una serie de errores en la disposición y práctica de los protocolos. Le pregunto, ¿puede América Latina aprender de estos posibles errores que se hayan cometido en Europa y en Estados Unidos? Cada vez que nos vemos enfrentados a un nuevo agente infeccioso, recordemos los años 1985, la época de VIH-Sida, era también un terror. ¿Cómo me voy a enfrentar a este paciente? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por lo tanto, es un aprendizaje continuo y obviamente que hay que aprender de los errores que como ser humano realmente se pueden cometer. Pero como reitero, acá lo más importante es que el personal sepa cuáles son los mecanismos de transmisión del virus, que sabemos que es por contacto directo a través de sangre, semen, el semen. Eso es muy importante, que las personas que en realidad se hayan enfermado, hagan la infección por el virus ébola, son personas que el varón, después que es dado de alta, durante 7 semanas al menos, hasta 10 semanas realmente, no debería tener relaciones sexuales en forma directa, porque en el semen aún persiste el virus. Después de eso, como decía, orina, el sudor de los pacientes también permiten que se transmita el virus. Entonces, por lo tanto, cuando a las personas se les educa muy bien respecto a cuáles son las vías de transmisión de la infección y cómo realmente prevenirla y tener los recursos para ello, y reitero, los recursos no son recursos que dijéramos aquí son equipos sofisticados, no. Aquí estamos hablando de lo que realmente en el día a día nuestro personal de salud al menos tendría que tener, digamos, para desempeñarse en la atención de los pacientes. Sí, bueno, el equipo sofisticado, me imagino todos estos trajes especiales que hemos visto son ya para los médicos y enfermeros que están encima ya del paciente con un ébola declarado. Y ni siquiera, porque en el fondo lo que se requiere son delantales impermeables, guantes, en este sentido, ojalá no usar un par de guantes, sino que aquí ojalá usar 2 o 3 pares de guantes, la mascarilla, ya reitero, cubrirse los ojos y cubrirse muy bien los zapatos a través de unas botas. Entonces, por lo tanto, eso es con lo que
el equipo de salud debe recibir a cualquier paciente que ingresa a una unidad crítica, a un servicio intensivo, porque nunca sabemos si ese paciente, por ejemplo, puede tener VIH o puede realmente tener hepatitis B. Entonces, por lo tanto, son las mismas precauciones universales de manejo de fluidos corporales de pacientes que ingresan a servicios críticos. Me gustaría solo, doctora Valenzuela, una última pregunta y recordar algunas fechas que me parecen importantes. Por ejemplo, en el desarrollo de esta crisis de ébola. El 21 de marzo se confirmó en Guinea que la enfermedad que había matado a 59 personas en 3 meses era precisamente el ébola. El 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud anunció que los casos de contagio aumentan en 60% tan solo en una semana. El 20 de junio, esta epidemia se convierte en el brote más letal de esta enfermedad, con 337 personas fallecidas. El 31 de julio, Sierra Leona declara emergencia y Liberia cierra las escuelas. El 8 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública internacional y dice que los países no pueden hacerse cargo de lo que está ocurriendo. Y así podemos ir revisando varias de las fechas importantes que tiene esta crisis hasta llegar al hoy. Ayer, por ejemplo, cuando Estados Unidos anunció el control en los aeropuertos. Le pregunto, ¿no tardó el mundo en reaccionar? Lo que pasa es que recordemos que este brote de ébola ocurría desde las décadas de los 70, o sea, 75, primer brote de ébola, por lo tanto afectaba fundamentalmente, digamos, determinadas áreas y el brote era contenido. Y así han ocurrido una serie de brotes de ébola en años anteriores, pero siempre se lograba el control. Pero lamentablemente en esta oportunidad nos encontramos con un brote que afecta a países que vienen saliendo de guerras, a países que están en condiciones realmente de el máximo subdesarrollo, donde prácticamente el personal de salud con lo cual cuentan estos países es extraordinariamente bajísimo. Pensemos que, por ejemplo, en Liberia o en Sierra Leona, si hacemos una estimación de número de médicos o de número de enfermeras por 1000 habitantes, estamos hablando de 0.01 médicos. Entonces, por lo tanto, son países que están azotados por la pobreza, azotados por guerra. Entonces, por lo tanto, son las razones que hacen que obviamente algo que supuestamente podría haber tenido un comportamiento como los brotes anteriores, se propague mucho más fácilmente por la falta de atención, por la falta de camas de hospitales, por la falta de personal de salud. Entonces, por lo tanto, obviamente la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas, que son organismos que su gran labor, que es velar por la salud del mundo, la verdad es que no podemos hablar de retraso o adelantarse, sino que en el fondo funciona basado en lo que ha ocurrido históricamente con esos problemas y que han podido ser controlados. Hoy azotó a países que están en un nivel de máxima pobreza. Quiero darle las gracias a María Teresa Valenzuela por habernos acompañado en la tarde de NTN 24 y entender un poco más todo lo que ocurre y todo lo que fluctúa alrededor del virus del ébola. Buena tarde para usted, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.